Rabatía nació el 31 de enero de 1885 en Alepo, Siria, que entonces era parte del Imperio Otomano. Sus padres, Ishak y Lea, habían perdido a varios niños en la infancia, y antes de su nacimiento viajaron a la tumba del profeta Ezra para orar por su salud. En sus rezos ofrecieron que si el niño que estaban esperando era un varón, le nombrarían Ezra y se dedicaría a una vida de Torá. Rabatía tenía un hermano de nombre Eliyahu. Fue Rosh Yeshiva de Porat Yosef en Jerusalén durante 45 años, alimentando a miles de alumnos, que junto con sus estudiantes constituyen el grueso del liderazgo de la Torá sefaradí hoy. Entre los estudiantes más famosos de Tía están el rabino Obadiah Yosef, el rabino Mordejai Eliyahu, el rabino Ben Zion Abba Shaul y el rabino Yitzhak Kaduri. Cuando Atía tenía 16 años, su familia emigró a la ciudad vieja de Jerusalén, a la cual había emigrado un gran número de rabinos de Alepo. Poco después su padre moriría, dejando a una viuda empobrecida y a 2 huérfanos. Mientras que su madre se contrató para el trabajo doméstico en las casas de gente adinerada, el joven Ezra dedicaría su vida al estudio de la Torá. Fue a aprender, orar y dormir en un banco en un pequeño Midrash Bet en el barrio Juraim de la ciudad nueva, llamada Shoshanim le David. Como el dinero escaseaba en su casa, se sostenía con una comida nocturna de pita seca sazonada con sal. En su vejez, le dijo a sus estudiantes: «Cuando yo era joven, estudié la Torá a través de las dificultades. Si teníamos suerte, mi madre y yo teníamos una pita entera para compartir, dividido por la mitad. Pero el hambre no me molestó en lo más mínimo». En 1907, Rabbi Ezra Harari Raful, otro inmigrante de Alepo, estableció la Yeshiva Ohel Moed en Jerusalén. Se le pidió a Rabatía que se uniera a su personal. Junto con los distinguidos rabinos sefaradíes Yosef Yedid Alevi, jefe del Bet Din sefaradí de Jerusalén, Shlomo Laniado y Abraham Haim Hades. En 1909, Atía se casó con Bolisa Salem, hija del rabino Abraham Salem, un cabalista. En 1911 su primer hijo nació, pero murió en la infancia. 2 de los principales sabios sefaradíes de Jerusalén, el rabino Haim Shaul Dweck a Hopken y el rabino Abraham Hades, contrabandearon a Atía a Egipto usando un pasaporte ruso falsificado, y que en ese momento no requería una fotografía. Atía se estableció en el Cairo. Al principio intentó entrar en el mundo de los negocios, pero rápidamente perdió la mayor parte de su dinero. Entonces conoció a Nisim Nahum, un rico refugiado que lo conocía desde Jerusalén. Con el respaldo de Nahum, Rabatía abrió una yeshiva llamada Ahavá Be'achva en el sótano del rabinato del Cairo. Bajo su dirección, la yeshiva creció a 100 estudiantes, atrayendo a muchos fondos seculares. Atía también dio clases a los hombres que trabajaban y además era un dayán en el Cairo. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, su esposa se unió a él. El matrimonio Atía y sus 2 hijos regresaron a Jerusalén en 1922. Cuando la yeshiva Porat Yosef abrió en 1923, Ohel Moed se fusionó con la nueva yeshiva y Atía fue designado como el Mashiach Rouhani. Después de la muerte repentina del Rosh Yeshiva, el respetado rabino Shlomo Laniado en 1925, Atía fue nombrado su sucesor. Rabatía sirvió como Rosh Yeshiva durante 45 años. Su mandato como Rosh Yeshiva fue marcado por la agitación política. Cuando los disturbios árabes de 1929 cortaron el acceso al edificio de la yeshiva en la Ciudad Vieja, Atía trasladó las clases a varias sinagogas en la Ciudad Nueva y nombró a estudiantes avanzados para enseñarlos, mientras él personalmente supervisaba cada lugar. Esta situación continuó durante 8 años. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la yeshiva se evacuó otra vez a las sinagogas en los barrios de Katamón, de Geulá y de Bujarim. Esta vez, sin embargo, el edificio principal de la yeshiva en la Ciudad Vieja fue quemado hasta los cimientos por las tropas jordanas, y miles de escritos inéditos del Rabatía fueron quemados junto con él. Se negó a reescribirlas sintiendo que no estaban destinadas a ser publicadas. A mediados de la década de 1950, la yeshiva Porat Yosef y la comunidad Gerer compraron conjuntamente un terreno en el barrio de la Geulá. El campus original de yeshiva en la Ciudad Vieja fue reconstruido y reabierto en los años 1970. Los logros más grandes de Atía estaban cambiando la manera que la educación del yeshiva fue vista en el mundo sefaradí. Hasta ese momento, el aprendizaje a tiempo completo de la Torá más allá de la edad del Bar Mitzvah estaba reservado para los estudiantes superdotados de los hogares sefardíes.
La mayoría de los niños sefardíes se iban a trabajar para ayudar a mantener a sus familias. Atiyah hizo todo lo que pudo para que los niños pudieran seguir aprendiendo en la adolescencia, ofreciéndose muchas veces a suscribir los costos de su educación. En un caso, un niño pobre de Irak solicitó su admisión a la yeshiva, pero no pudo proporcionar la mensualidad necesaria. Atiyah se dirigió al rabino Ben Zion Hassan, el fundador y secretario de la yeshiva, y se ofreció a reducir su propio sueldo para acomodar al niño. Rabbi Hassan se ofreció a reducir su propio salario también. El muchacho se convirtió en un respetable Talmid Jajam. Atiyah fue igualmente providencial en mantener al joven Obadiah Yosef en el mundo de la Torá. En un momento, el prometedor joven estudioso de repente dejó de venir a la yeshiva por varios días. Atiyah hizo una visita a su casa y se sorprendió por la pobreza que vio allí. El padre de Obadiah explicó que era dueño de una pequeña tienda de comestibles y necesitaba que su hijo trabajara para él. Los esfuerzos de Atiyah para convencer al padre de la importancia del aprendizaje de la Torá cayeron en oídos sordos. A la mañana siguiente, cuando el padre entró en su tienda, encontró a Rab Atiyah usando un delantal de trabajo. El Rosh Yeshiva explicó que había llegado a la tienda temprano esa mañana y le había dicho al joven Obadiah que había encontrado un trabajador suplente que trabajaría sin paga. Dijiste que necesitabas a alguien para ayudar y no podías permitirte el lujo de pagar. Yo soy ese alguien. El aprendizaje de tu hijo es más importante que mi tiempo. El padre finalmente admitió y permitió que su hijo continuara aprendiendo. Rab Atiyah fue muy respetado por grandes líderes de la Torá como el Hazon Ish. Después de conversar con él, el Hazon Ish expresó la opinión: el Rosh Yeshiva posee el poder del razonamiento como uno de los Rishonim. Tenía un conocimiento enciclopédico de todas las áreas de la Torá. Rab Atiyah también sirvió como Dayan en el Bet Din de Jerusalén. Su opinión fue buscada y valorada por los líderes rabinos y los laicos por igual. Atiyah cumplió su meta de entrenar a los sabios de la Torá sefardí, que podrían construir comunidades sefardíes en general. Durante su mandato, entrenó a miles de estudiantes, incluyendo a muchos de los futuros líderes de los judíos sefardíes en Israel, Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y América del Sur. La edad avanzada y la debilidad forzaron a Atiyah a renunciar a muchas de sus responsabilidades en la yeshiva. Sin embargo, continuó poniéndose a disposición para consejo y consulta con cualquier persona que lo necesitara. De esta manera, continuó alimentando a los líderes de la Torá sefaradí que había entrenado y enviado a las comunidades de todo el mundo. En 1969 se enfermó gravemente y entró y salió de un coma durante todo un año. Rab Atiyah murió en Jerusalén en la mañana del 25 de mayo de 1970 y fue enterrado en Har HaMenuhot.